Padre Sigifredo, lo acabo de ver haciendo una cesta desde la mitad de la cancha. Ajá. ¿Le ha gustado mucho el baloncesto? No, yo he sido deportista toda la vida, desde niño. Incluso yo entré al seminario a los 11 años y yo era un campesino, mi familia ha sido campesina, y una cancha de fútbol, una piscina, pues era como era el centro de atracción, ¿no? ¿Cómo se dice? Un pequeño oasis, ¿cierto? Y hacia allá me dirigí. Y yo llegué incluso 20 días antes aquí de que entraran los muchachos. Yo llegué expresamente aquí al Picacho en el año 62. Y ¿Cómo así? ¿Usted solo? Me mandaron de Pereira, ¿cierto? Mi promotor había sido un sacerdote que era párroco en Pereira, entonces me llamó a Pereira desde Filadelfia y de ahí me mandó aquí a Medellín, ¿cierto? Había hecho ya contacto con el padre Montoya. Y todos esos 20 días antes de que llegaran muchachos me soltaron un balón y con eso me entretuve todo el tiempo. ¿Y desde entonces no lo ha soltado? Y desde entonces no lo he soltado. He tenido el privilegio de trabajar siempre al lado de los jóvenes y demás, y el deporte pues ha sido un aspecto importante en mi vida. ¿Uno cree que la santidad es hacer cesta, convertir sin tocar aro? Y la santidad sí, a veces o casi siempre se toca el aro. Ajá. Sí, es en la vida cotidiana. Yo pienso que santos no son los que simplemente se les echa incienso y ya los han elevado como para que no se bajen nunca, ¿no? Sí. Y yo creo que los santos populares... O que es una perfección total donde ni siquiera el aro se toca, es decir, es tan perfecto. Imagínese. No, en la santidad sí se toca aro. Indudablemente, ¿cierto? Yo creo se que cae, sí. Por ahí se dice que mientras más humanos somos, más divinos somos, ¿cierto? Los enamorados dicen mucho que divino, ¿no? Sí. Cualquier gesto del enamorado es un gesto divino, precioso, ¿cierto? Y es un divino, rasgo precisamente... Mi cielo. Cierto, increíble, todas esas expresiones. Y es eso, yo creo que responder a lo que inicialmente se nos ha dado, ¿cierto? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo creo que siempre que hacemos algo humano, cercano, tierno, estamos reflejando parte de la divinidad que llevamos también, ¿cierto? Sigifredo López Montes. Ajá. Yo le preguntaba a uno de los sacerdotes aquí por sus apellidos, en este sentido, ¿más López o más Montes? Yo creo que tenemos de todo, ¿cierto? Yo pertenezco a una familia de 18 hermanos. 18, pero casi que va a tener que decir quién da más. Acabamos de tener un padre de una familia de 16, la suya de 18. Sí, 18. ¿Y hay algunos que tienen más hermanos? Sí, el padre Marco Tulio Valencia, no sé si todavía no lo han entrevistado, tiene 24 hermanos. 24. de los mismos papás. No sé si son del mismo papá, pero yo creo que sí, porque son de esas familias caldenses, antioqueñas. Mis padres son caldenses. Sí. Nosotros somos 9 hombres y 9 mujeres, ¿cierto? Y repartidos como entre los 3 estados, ¿cierto? Habemos 6 religiosos, 6 casados y 6 solteros. Entonces hay para todo. Qué curioso, el sacerdote anterior nos decía que eran 8 hombres y 8 mujeres, en particular. En su familia, 6 consagrados, 6 casados y 6 solteros. 6 solteros, sí. Qué curioso, cómo lo lee. Muy especial, ¿cierto? Sí. Realmente hemos tenido encuentros de familia muy bonitos, ¿cierto? Como para resignificar toda esa vida familiar, ¿no? La primera celebración que hicimos fueron los 50 años de casados de mis padres. ¿Cómo sería aquello? Y para esa época hicimos un primer folleto muy bonito. Nosotros hemos hecho una serie de publicaciones familiares, mas no las hemos difundido, ¿no? Entonces, para ese entonces fue simplemente un recordatorio de los 50 años. Y se hizo en base a esto, ¿cierto? A cada uno de los hijos se les preguntó, ¿cierto? Que hicieran un perfil de cada uno, luego alguna anécdota de su infancia y qué le decían a sus padres, ¿cierto? Entonces, ya los papás les preguntaron qué le decían a sus hijos. Y mis papás decían en la entrevista: a mis hijos casados les digo esto, a mis hijos solteros les digo también esto, y a mis hijos religiosos les decimos esto y esto. Bueno, pues entonces tengo que hacerle la pregunta obligada. ¿Qué le dijo usted a esos papás en esa oportunidad? ¿Qué les presentó? Yo creo que lo único que uno tiene es agradecimiento, ¿cierto?
Realmente los padres son unos héroes, ¿cierto? Y sobre todo esas raigambre campesina, sin ninguna sabiduría científica, ¿cierto? Académica, pero con una profunda sabiduría humana han sabido sacar familiones adelante, ¿cierto? Entonces agradecer, es cierto, todo lo que uno ha recibido de sus padres, su amor, su ejemplo y los principios y valores que indudablemente le han infundado. ¿Y usted dónde nació, padre? Yo nací en Filadelfia, Caldas. Filadelfia. ¿Muchos nacieron ahí? Sí, muchos de mis hermanos nacimos primero en la finca. Prácticamente fueron como tres generaciones. Entonces la primera generación, los 6 primeros hermanos nacieron en la finca. Los 6 siguientes también en la finca, pero ya se habían ido los primeros, ¿cierto? Algunos se habían ido de religiosos, en fin. Entonces quedábamos esos del medio. Y estaban por nacer los otros 6 que nacieron ya en el pueblo, ¿cierto? Entonces a medida que mis hermanos o nosotros fuimos estando ya de edad escolar, mis padres, mis primeros hermanos les tocó caminar 8 kilómetros diariamente para ir a la escuela. ¿Usted nació en Filadelfia, usted? Yo nací en Filadelfia. El Papa va para Filadelfia. Ajá. Nací en una vereda de Filadelfia que se llama Balmoral, ¿cierto? Qué bonito. Entonces ahí nacimos muchos de los hermanos y en manos de nodriza, ¿cierto? Recuerdo mucho que a una de mis hermanas, en como unos 6 u 8 años, le tocó conocer a su partera, ¿cierto? La que le recibió. Y era una señora de 96 años. Y todavía en el pueblo les estaban dando capacitación para ser parteras. Y la señora en sus 94 años, ¿cierto? Decía, no, yo todavía me puedo mover, y levantaba la rodilla arriba. Sí. Y tuvimos la oportunidad de saludarla. Vivía ahí en la carretera de Filadelfia, muy cerca de donde habíamos vivido, y con una vitalidad impresionante. Padre, pues usted me pone a pensar en un perfil muy importante de la vida en comunidad. Cuando uno es hijo y es hermano de 17, uno tiene que tener como una concepción de lo que significa ser hermano, muy grande. ¿Cómo es nacer en una familia? ¿Qué significa ser hermano? Es lo que quiero preguntarle. ¿Qué significa ser hermano? Hermano de familia, y eso trasladado a la vida comunitaria. ¿Qué significa ser hermano? Yo pienso que antes que ser hermano uno es hijo, ¿cierto? De una familia, de unos padres, ¿cierto? Y si además el Señor le ha regalado a uno otras personas con las cuales compartir la vida, pues yo creo que eso es un regalo grande, ¿cierto? Entonces un hermano es un regalo inmenso del Señor, y lo sienten así, por ejemplo, los que son hijos únicos, ¿cierto? Y tienen que compartir su vida con sus primos y demás, ¿cierto? Sí. Entonces un hermano es un regalo inmenso del Señor, ¿cierto? Alguien con el cual camaradear, ¿cierto? Con el cual compartir, con el cual pelear, en fin, ¿cierto? Alguien que empieza a ser como un maestro para uno, ¿cierto? Y eso han sido mis hermanos también en la comunidad, ¿cierto? Verdaderos maestros. Una de las cosas que nosotros ahora en estos encuentros, porque a partir de los 50 años nosotros prometimos reunirnos cada 3 años. Entonces tuvimos la oportunidad de celebrar los 60 años de casados de mis padres, los 70 años. En los 70 fue una cosa muy bonita porque hicimos como el camino de la vida. Y con el material que fuimos construyendo hicimos otro folleto que se llamó Historia de unos héroes, ¿cierto? Y era lo que mis padres precisamente habían como construido a lo largo de esas décadas, ¿cierto? Entonces nos reunimos nosotros toda la familia somos como unos 50 miembros, ¿cierto? Entre cuñadas, ¿cierto? Sobrinos y demás. Somos 18 hermanos, 19 sobrinos y 11 bisnietos, ¿cierto? 19 nietos y 11 bisnietos. Creo que ahora lo último que nació ya son 12 bisnietos. Entonces nos fuimos reuniendo, y las bodas de plata nos dieron la pauta para saber reunirnos, porque en esas bodas de oro, todo el mundo quedó mamado de atender gente, ¿cierto? Imagínense, invitamos a todos los tíos, familiares y demás, y a partir de ahí ya empezamos a reunirnos de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, a los 60 años invitamos la misma gente, hicimos una Eucaristía, repartimos una torta y una copa de champaña y los despedimos. Y nosotros nos fuimos a una casa de retiros a vivir el encuentro, ¿cierto? Entonces una cosa maravillosa, porque ya era
todo el tiempo para nosotros y éramos atendidos por el personal de la casa de retiro, ¿no? Entonces fue muy bonito, así celebramos los 60 años, los 70, ¿cierto? Y los 75 años. Mi padre, antes de morirse, ellos cumplían 75 años en marzo. Y en octubre, que era su cumpleaños, ya empezó un proceso, ¿cierto?, como de decadencia. Y en noviembre decidimos que hacíamos, ¿cierto?, adelantábamos la celebración de los 75 años. Entonces adelantamos esa celebración y fue una cosa pues maravillosa. Y a los 3 meses ya mi padre, él falleció en enero. Entonces fue una cosa afortunada y fue realmente muy acertada, ¿cierto?, el haber podido vivir y celebrar pues esa fecha con ellos. Entonces te decía, lo de los 70 años fue muy bonito porque fuimos construyendo cada una de las décadas que se vivió en la primera década, del 36 al 46. Mi padre se casaron en el 36. ¿Qué sucedió en la del 46 al 56? Y que hay ciertos acontecimientos, en cómo nacieron los primeros hermanos, cómo después se casaron, después celebraron sus bodas de plata, en fin, y cómo iban naciendo los nietos. Y fue realmente una rememoración del camino de la vida, ¿cierto? Lo que quiero resaltar aquí es, en las familias grandes, uno tiene que heredar indudablemente la ropa. Uno tiene, es decir, lo que se compraba para el mayor, pasa al siguiente, y pasa al siguiente, y pasa al siguiente. Es decir, se vive la sencillez, sí. Se vive la austeridad, se vive el compartir, se vive lo que usted señalaba también, la competencia un poco entre los hermanos, la diferencia. Y en la vida comunitaria es igual. Es tan importante la vida en comunidad, difícil a la vez, sí, pero tan importante porque aprendemos un montón de virtudes y eso es lo que yo creo que cambia las sociedades, porque aprendemos a ceder, porque aprendemos a entender al otro, a que somos distintos, a que podemos compartirnos cuando uno tiene algo y ya no lo está usando o aún usándolo quiere compartirlo con su hermano. Esa vida en comunidad que se vive dentro de los claretianos, dentro de los misioneros, luego va a expresarse en la misma comunidad. Y eso es en definitiva lo que uno termina enseñando. Sí. Creo que era lo que Jesús quería, sí, simplemente que reconociéramos al otro como un hermano, que descubriéramos esa diferencia en el otro que es también riqueza para nosotros y compartir con él lo mejor que tenemos. Entonces la experiencia de familia es única para usted, padre, y creo que eso le permite ejercer la misión de mejor manera, con más tranquilidad, con más convencimiento también. Te cuento, Alejandro, que mi madre se convirtió en una experta costurera, ¿cierto? Y ecónoma, y me imagino que costurera, ¿cierto? Cocinera, en fin, lo que son las mamás, psicóloga, en fin, recreacionista. Mi madre tenía un espíritu de alegría, ¿cierto?, que nos lo contagió a todos, ¿cierto?, hasta lo último. Ella decía que había hecho de la risa como su terapia, ¿cierto? Sí. Y a cada persona que llegaba a su lecho de enferma le hacía su broma, le hacía su cosa. Entonces no había perdido nunca ese sentido de alegría que siempre la había caracterizado. ¿Las hermanas o los hermanos consagrados están en qué comunidades? Mis hermanas, hay 2 hermanas carmelitas. ¿De clausura o misioneras? No, son misioneras. Una de ellas estuvo 18 años en el Brasil, otra estuvo cerca también de 18 o 20 años en el Ecuador, ahora está en Cajicá, en Cundinamarca, y la otra de mis hermanas religiosas es belemita, pero de la nueva rama belemita, de las belemitas misioneras, Fraternidad Misionera Belemita. La misión es lo en una etapa de las belemitas, 15 religiosas, 30 religiosas optaron por la misión y no aguantó la estructura de su comunidad, no aguantó esa opción de estas religiosas y la sacaron en 15 días, le hicieron todo el proceso jurídico para sacarlas. Pero ellas continuaron. Y continuaron, entonces tenían la alternativa, tres posibilidades tenían, o de irse cada una a su casa, o de conformar un grupo, ¿cierto?, como religiosos, ¿cierto?, ser misioneras laicas, en fin, o de mantenerse, ¿cierto?, en su cariño. Hicieron un retiro de 8 días y todas las 35 monjas optaron por continuar con su carisma misionero, ¿cierto?, belemita, y constituirse en un grupo, en una comunidad de aprobación diocesana.
¿Y lo consiguieron? Y lo consiguieron. Lo primero que tiene que hacer una comunidad cuando se inicia de esa manera es conseguir un obispo, ¿cierto?, que las apoye. ¿Ya son cuántos? Y el obispo que las apoyó inicialmente fue Monseñor Serna, ¿cierto?, que fue obispo del Líbano, ¿cierto?, de Dorada. Y en este momento se mantienen, creo que son como unas 40 o 50 religiosas. El grupo más o menos se mantiene en el número. Increíblemente, con un testimonio y una fuerza impresionante. Los lugares en los que ha estado, padre, usted, así enumerados. En estos días, en una de las reflexiones que nos pedían precisamente acá en la ¿cómo se llama?, en el retiro. Estaba haciendo usted Estaba yo haciendo como la memoria. El recuento precisamente de los lugares donde he trabajado y ponía incluso fechas, ¿cierto? Aquí está. Dice un poco cómo ha sido como el perfil de mi vida religiosa. Y decía yo, siempre he sido llamado, siempre mimado, siempre acompañado y siempre correspondido, ¿cierto? Que yo creo que es la experiencia que he vivido desde niño, ¿cierto? Yo entré al seminario en el año 62 y hice mi postulantado y mi noviciado, ¿cierto? El postulantado, uno llegaba a hacer bachillerato, ¿cierto? Había terminado su primaria y hacía su bachillerato. Y después del bachillerato hacía uno su noviciado. Yo hice parte del postulantado aquí y también hice mi noviciado. Mi formador fue el padre Ignacio Montoya. De joven, más o menos en el año 70, estaba en Bogotá y en Manizales. En Manizales hice la filosofía y en Bogotá hice la teología. Inicialmente en el Seminario Mayor de Bogotá y luego en la Universidad de San Buenaventura, ¿cierto? Fueron experiencias muy bonitas y terminamos viviendo en el barrio Galán, en una experiencia que en ese entonces se llamaba inserción. Rompíamos el esquema del seminario, ¿cierto?, tradicional, donde eran 30, 50 muchachos, ¿cierto?, casi que en un grupo así a la montonera, para vivir 6, 7 muchachos trabajando. Nosotros trabajábamos, estudiábamos en la mañana, trabajábamos en la tarde, hacíamos nuestra comida porque nos turnábamos para hacer la comida. Entonces es lo que se llama la experiencia de inserción, saber cuánto cuesta un aguacate en el mercado, saber que se escaseó la leche, en fin, vivir una experiencia como la gente. Y por eso vivíamos en un barrio popular en Bogotá. Era el barrio de los atracadores en Bogotá, ¿cierto? Pero era el barrio más limpio, más sano, porque no había un solo atraco, ninguna situación. Y vivimos allá nosotros esa experiencia de teologado muy interesante. Entonces fue muy bonito. Y luego ya empezó mi vida ministerial, ¿cierto? Acaba de terminarse la experiencia de seminario menor y nos quedaba esa estructura grande del seminario de la Estrella, ahí donde está la escuela de policía ahora. Claro. Yo creo que te ubicas, ahí donde está el noviciado. Una superestructura, ¿no? Y entonces quedaba vacío y la alternativa era trabajar con juventud. Entonces nos destinaron a 6 sacerdotes jóvenes para trabajar con la juventud de Medellín. Y hacíamos convivencias con los grupos últimos de bachillerato. En ese entonces era quinto y sexto, ¿cierto? Creo que eran... ¿Buscando qué en los jóvenes? Era una formación y de alguna manera hacerles la propuesta vocacional también, ¿cierto? Entonces nos dividimos en 2 grupos. Un grupo atendía los 3 primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles. Y el otro grupo jueves, viernes y sábado. Entonces teníamos oportunidad de preparar los temas, ¿cierto?, las dinámicas, en fin. Y mientras un grupo se formaba, se preparaba, el otro estaba en plena actividad. De ese trabajo con los jóvenes, antes de que continúe, padre, ¿qué identificó usted? O sea, ¿cómo descubrir una verdadera vocación hoy día? ¿Cuál es el joven sensible que usted descubre? ¿Cuáles son los valores que tiene un joven que tenga qué características? Una experiencia bien interesante que vivimos allí por esa época era que nos mandaban los grupos más difíciles, ¿cierto? Y los muchachos, digamos, más difíciles del salón, supuestamente los querían aislar y no los dejaban participar. Y eran los que más productos sacaban, ¿cierto? Más provecho sacaban del encuentro. Porque era un espacio abierto donde el joven podía abrirse, comunicarse, expresarse, ¿cierto? De una manera lúdica. Las celebraciones eran muy dinámicas. Bien, los muchachos decían,
es la primera misa que he escuchado, ¿cierto?, en mi vida así con atención, o que la he vivido de verdad. Y decían, bueno, yo nunca había vivido una experiencia de esta, ¿cierto? Entonces quedaban impactados indudablemente. Y descubría uno valores inmensos, ¿cierto? Era el tiempo de los hippies y todo eso, y muchachos que a través de la rebeldía querían expresar, ¿cierto?, lo que internamente tenían y que no habían tenido espacios donde expresarlo, ¿no? Entonces nos íbamos encontrando con muchachos muy valiosos, y de ahí pues quedaron amistades muy grandes, ¿cierto? Imagine que terminamos prácticamente dándole convivencias a los colegios femeninos de Medellín, y por eso la experiencia se terminó, porque los superiores dijeron, bueno, porque había un riesgo grande de que los curas jóvenes se enamoraran con las chinas también, ¿cierto? Y realmente entablamos amistades muy profundas, ¿cierto?, con los chicos y con las chicas, incluso amistades que aún perduran, ¿cierto?, porque fueron experiencias que nunca olvidaron los muchachos. Es decir, la oportunidad de que el joven pueda expresarse es muy importante. El Papa dice que hemos olvidado como los dos lados de la vida humana. Están olvidados tanto los viejos, y que es un pecado hacerlos a un lado, y hemos olvidado a los jóvenes, muchos de ellos con proyectos que se quedan ahí escondidos. El empleo para ellos es difícil, en situaciones de violencia complicadas. Hemos olvidado a los jóvenes, ¿cree usted, padre? Yo creo que la Iglesia ha vivido distintas etapas, ¿cierto? Y las mismas diócesis, arquidiócesis, e incluso las comunidades, yo creo que reconocemos como momentos culmen donde la pastoral juvenil ha estado al tope realmente, ¿cierto? Y la pastoral juvenil aquí en Medellín tuvo una época de florecimiento enorme, ¿cierto? Y recuerda que sacaban siempre un folletico para la Pascua Juvenil, ¿cierto? Y era una experiencia única realmente. La pastoral obrera ha estado muy presente en la iglesia, ¿cierto? Pero ha habido momentos de decadencia, ¿cierto? Quizás por los mismos momentos que la juventud ha vivido y demás, y quizás por la falta también de pasión de los mismos evangelizadores, ¿cierto?, los mismos promotores juveniles, ¿cierto? Yo creo que han ido tomando otros caminos y se ha desvirtuado realmente lo que tendría que ser como la propuesta abierta para los jóvenes. Siempre el joven será un potencial enorme para todo, ¿cierto? Ha sido para el crimen, para el delito, para el narcotráfico, ¿cierto?, para el consumo de narcóticos y demás, ¿cierto? Y realmente es que los jóvenes dan para todo, ¿cierto? Pero lamentablemente muchas veces los jóvenes han, ¿cómo se dice?, derrochado todo su potencial y toda su energía en cosas que han sido prácticamente espejismos, ¿cierto? Y a la hora de la verdad, ya cuando han tenido retos verdaderos, no tienen energía para asumirlos, ¿cierto? Yo creo que esa es una experiencia que han vivido los jóvenes en muchos momentos y en muchas etapas. Y yo he tenido la fortuna, ¿cierto?, incluso hasta ahora mismo, de estar muy en contacto con los jóvenes. Eso me ha permitido también ser muy activo en el deporte, porque siempre, yo ahorita en el Río Sucio, por ejemplo, juego semanalmente 2 o 3 veces con los niños. Ahí es donde está ahora. Los competidores míos ahora son niños de 12 años para abajo, ¿cierto? Yo no me le mido ya a los monstruos de 18 y 20 años, que eso lo arrasan a uno, ¿cierto? Pero tiene uno la oportunidad por lo menos de permanecer, de mantenerse activo, ¿cierto? Se nos acabó el tiempo, padre. Dígame los otros lugares así rápidamente donde estuvo. Bueno, yo estuve en La Estrella, de La Estrella pasé a Cali. Sí. En Cali hicimos una experiencia muy bonita con un grupo de ayuda social, que fue como la alternativa para los jóvenes en ese momento. Y en ese momento muchos jóvenes profesionales pues recuerdan con alegría, ¿cierto?, esa experiencia de juventud allá en Cali. De Cali me mandaron a Venezuela. Nosotros generalmente como misioneros tenemos algunos intercambios, ¿cierto? Y entonces de apoyo a las provincias, ¿cierto?, a otros organismos. Y fue mi primera experiencia de salir, ¿cierto? Y fui a Venezuela a montar un movimiento juvenil también allá, que se llamó Ancla, muy especial, que todavía perdura. Han celebrado los 35 años de fundación. Increíble. Y fueron los que le permitieron a los claretianos tener las primeras vocaciones en Venezuela, porque llevaban 50 años en Venezuela y ni una sola vocación venezolana.
hasta que llegó un provincial y dijo, o acontece Claret en Venezuela o cerramos esto. Les mandaban las vocaciones de España y ellos mandaban petrodólares para allá. Entonces, a partir de ese movimiento juvenil empezó a surgir precisamente nuevas vocaciones. Anclas, sí. Sí, de Venezuela vine a Colombia a vivir, me llamaron para asumir la pastoral juvenil y vocacional. He sido en 2 oportunidades promotor vocacional, en el año 80 y luego en el año 2004, hasta el 2008, 2009, ¿cierto? Prácticamente estuve como promotor vocacional. Luego de Venezuela, ¿cierto? De Colombia pasé a Barranquilla. Estuve en el año 83. Había sido suspendido por Monseñor López Trujillo aquí por celebrar una misa a Camilo Torres, ¿cierto? Y un poquito como en ese sentido, ¿cierto? De promoción, ¿cierto? De una teología abierta al pueblo, a la gente. Entonces me suspendieron aquí, pero me abrieron las puertas en Barranquilla. Dice Monseñor Villa, cuando me acogió allá, dice, yo sé que te mandaron, ¿cierto? Te echaron de Medellín, pero aquí puedes trabajar con todo lo que tengas, ¿cierto? Entonces, que fue la situación de muchos sacerdotes. Fue una experiencia muy bonita la que viví en Barranquilla. De Barranquilla fui al Perú, también a hacer un apoyo misionero, y allí estuve 5 años en el Perú. Después del Perú vine a una experiencia en el Urabá chocuano, en el Urabá antioqueño, y estuve en la zona más roja de todas las zonas rojas del país, que era el 3 en ese entonces, ¿cierto? Y estaba en el Urabá, pues la violencia, ¿cierto?, desatada. Entonces allí estuve también 3 años. Después del 3 estuve en Hogares Claret, estuve 7 años en Hogares Claret acompañando a Gabriel en ese proyecto precisamente de rehabilitación de los jóvenes. En ese espacio tuve la oportunidad de hacer la licenciatura en Pedagogía Reeducativa en Amigó. Fui de los primeros estudiantes de Amigó porque tenían solamente 2 carreras, ¿cierto? Desarrollo familiar y Pedagogía Reeducativa. Y ya vemos qué tamaño tiene. ¿Cuál de las 2 hizo? Sí, yo hice Pedagogía Reeducativa. Como para apoyar un poco el trabajo que estaba haciendo en Hogares Claret. Después de Hogares Claret me mandaron a España a hacer un año de sabático y pude hacer la experiencia de la fragua, ¿cierto? Que algunos de los compañeros seguramente han comentado y compartido. No lo hemos conocido, ¿cierto? Mucho, pero rápidamente es una experiencia de renovación, ¿cierto? Muy bonita, que se hace en 3 meses, ¿cierto? Y en 3 meses se van viviendo una serie de etapas, ¿cierto? Como una revisión de mi vida personal, una revisión de mi experiencia de fe, una revisión de mi vida misionera y una revisión de mi compromiso, ¿cierto?, con la gente, de la fuerza del Espíritu en mi vida. Es parte de 4 frases muy simpáticas, ¿cierto? El quid prodest, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Sí, ¿cierto? El patris mei, sentir esa experiencia de fe, ¿cierto?, del Padre Dios, de ser hijo suyo y hermano de todos los hombres. El Caritas Christi, que es la caridad de Cristo me urge, que fue precisamente el lema de Claret, y el Spiritus Domini, que es la fuerza del Espíritu que le va dando ánimo y fuerza a uno para su trabajo misionero. Se debe sentir uno como recién consagrado. Sí. Conmigo hizo la experiencia un sacerdote de 70 años, y casi que no lo reciben porque él había perdido el cupo, el provincial supuestamente le había, y tuvimos que abrirle el cuarto de San Alejo para meterlo. Eran 12 compañeros y con él fuimos 13. Sí. Pataleó y al final decía, yo ¿por qué no hice esta experiencia a mis 30 años? Pero sentía, ¿cierto?, esa fuerza de renovación. Se volvía a renovar. Muy bonito. Le debieron haber dejado una de las piezas de ustedes y uno de ustedes haber sido el cuarto de San Alejo. Esa fue la experiencia. ¿Dónde termina estos últimos años? Ahí en el 2001 me tuvieron que llamar, o me tuvo que venir en octubre porque se murió mi hermano sacerdote, que era Agustino Recoleto. Había estado 12 años en Roma, ¿cierto?, como parte del gobierno general, y vine a su entierro, ¿cierto? Afortunadamente alcancé los 2 últimos días, estaba vivo, y compartí pues los 2 últimos días con él, y fue una experiencia muy bonita. Es el único de mi familia que ha partido, ¿cierto?,
con mis papás y mi mamá que han fallecido recientemente. Bueno, los últimos años estuve de promotor vocacional, estuve de párroco en Cali, luego de promotor vocacional y luego me enviaron a Barranquilla. Hace 2 años me pidieron acompañar un grupo de muchachos mayores para formación y estuve con ellos en el Chocó 3 meses metido en el Arquía, ahí donde secuestraron al capitán y donde lo soltaron, en la comunidad de Vegáez. Estuvimos nosotros ahí con estos chicos, eran 10 muchachos y estuvimos 3 meses en las distintas comunidades, codeándonos ahí con la guerrilla, porque en uno de esos sitios los guerrilleros habitaban como Pedro en su casa, ¿cierto? Y la última experiencia, ¿cierto? Mi último destino ha sido Río Sucio. Entonces, después de la formación. Pues padre, ha hecho usted un buen juego. Ha hecho un buen juego. Y ya veo por qué lanza desde la mitad y siempre en cesta. Qué bien se ha gastado la vida, padre. Sí. Y yo creo que el Señor va a compensarle ese trabajo desinteresado, especialmente por los jóvenes. Sí. Que el Señor realmente le multiplique todo ese servicio que ha hecho, porque a través del trabajo con la juventud es que vamos construyendo mejores ciudades y mejores países, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Alejandro. Que el Señor te bendiga, mucho ánimo. Y ya pasarán otros por aquí contando anécdotas y demás.